el partido que más se parece al PP y con el que tiene más similitudes es el PSOE. O sea, el Partido Popular, como el defensor del orden tradicional y de ciertas cosas que todavía hay mucha gente que lo tiene asociado, creo que esto es una prueba de que no es así. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar presentando a nuestro invitado, a Roberto Vaquero. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado de estar aquí. Bienvenido al mundo rojo, ¿estará usted contento? Sí, sí. Todo es rojo aquí, hasta el presentador. Hasta el Papamundi. Don Roberto, ¿qué opina usted de lo que puede pasar en las elecciones que se hayan celebrado el día 23 de julio? Donde va a haber un voto por correo que va a ser, se dice incluso que se puede pasar de los 3 millones de votos. Ya hemos visto como el 28 de mayo se quedaron casi un 10% de los votos por correo en el limbo. Con 3 millones de votos puede incluso, si se quedaran un 10% serían 300.000 votos, pero seguramente que se van a quedar bastante más. ¿Eso va a condicionar las elecciones de alguna forma? Porque serían muchos votos que no llegarían a su destino, por la falta de recursos de correos o por la mala intención de que no se gestione. Yo creo que, a ver, la intención de que sea en esa fecha en sí, obviamente es maliciosa y es porque Sánchez ha visto con todas las cuerdas, ha visto que a su izquierda además se podía gestar algo que le podía incomodar y lo que ha hecho con esto es disciplinar a todo el espacio que antes era Podemos, que ahora es Sumar y demás organizaciones, y por otro lado, lo que ha conseguido es intentar cortar toda esa influencia o toda esa, ese camino, esa orientación que tenía de perder votos, de perder influencia e intentar acabar y frenar esa dinámica. Y yo creo que le va a salir mal igualmente, porque yo creo que lo que ha hecho, por ejemplo, con las cesiones con Marruecos, con la reforma laboral, con una serie de cuestiones que yo creo que la gente no se lo va a perdonar y que a pesar de que a él le pueda beneficiar el voto por correo, yo sinceramente creo que va a perder y que lo más probable que pueda pasar sea un gobierno de coalición, pero no el que él querría, sino posiblemente uno de la derecha. Ahora mismo, amigos, vamos a contarle lo que pasó con la señora Guardiola, WhatsApp, la exclusiva que da El Mundo, en la cual pues vamos a encontrarle todas las interioridades de esa negociación. Señor Vaquero, usted dice que el Partido Popular y Vox van a gobernar, pero con la señora Guardiola la verdad que es una auténtica bomba de oxígeno hacia el señor Sánchez, ¿no? Después de la que le haya. Yo creo que esto incluso le puede ser útil a Vox para defender sus intereses, y explico el porqué. En primer lugar, el PP no ha ganado las elecciones en Extremadura. Yo cuando he visto las declaraciones de esta mujer, parece como que han sido los más votados, y no es verdad, ha sido el PSOE. La única forma que tiene de gobernar efectivamente es apoyándose en otro partido, que si los miembros de ese partido, o sea, los votantes de ese partido hubieran querido votar al PP, lo hubieran hecho. Por lo tanto, intentar decir que la gente que ha votado a Vox lo ha hecho para que gobierne el PP es ridículo, y creo que esto le va a servir también a Feijóo para intentar preparar el camino y purgar un poco a la gente que pueda poner la zancadilla a ese tipo de gobierno, porque obviamente el PP y Vox no tienen el mismo programa y esas fricciones que pueda haber yo creo que las va a disminuir con esto. ¿Cree usted que la señora Guardiola es una puñalada del señor Teodoro, porque esta mujer era de la banda de Teodoro, y le está dando un auténtico puntapié al señor Feijóo que le puede afectar para el día 23 de julio? No sé si será una puñalada de Teodoro o no, pero desde luego esto sí que le pone en duda, y creo que si se repiten elecciones se va a demostrar que el PP solo no puede, y yo creo que si lo hace bien va a poder disciplinar al sector del PP que no quiere ver ni por asomo a la gente de Vox por considerar que tienen unas posiciones negacionistas o más radicales, que es en lo que más ha incidido esta mujer. De hecho, podría haber dicho no a Vox desde mi punto de vista por muchos motivos, sin tener que hacer un discurso que ellos hicieron la broma poniendo la bandera del PSOE por detrás, pero es que yo hubiera puesto directamente la de Podemos o la de Sumar. Entonces, creo que es un error y creo que lo que va a hacer es quemar su figura, y creo que Vox puede sacar incluso más votos si se repiten las elecciones. Pues amigos, vamos a contarle lo que hoy nos contaba en exclusiva el diario El Mundo, y directamente han salido todos los chats, todos los comentarios que habían tenido pues la señora Guardiola con el líder de Podemos. El primer comentario
Bueno, ahí lo tienen ustedes. Estamos hablando del día 31 de mayo, que ya se establecieron, digamos, los primeros contactos. Pero fue el jueves, día 2, cuando la señora Guardiola escribe al candidato electo de Vox y directamente le dice: hola Ángel, mañana nos vemos al final. Y Pelayo contesta: vistas tus declaraciones de esta misma tarde en televisión y a pesar de la contradicción que se ha puesto de manifiesto entre el señor Feijóo en cuanto a la lista más votada y tu intención de no votar con vos para gobernar en solitario, seguiremos dispuestos a hablar. Pero en todo caso, respetamos a los votantes de Vox, a quienes no podemos defraudar. Y añade: con todo afecto, te pediría que como paso previo a cualquier reunión aclarar la postura de vuestra formación y, como he dicho a los medios, no podemos ofrecer un cheque en blanco. Espero tus noticias y lamento posponer la reunión de mañana hasta que se clarifique nuestra postura. Un abrazo. Son las 8:36 horas. El camino hacia la ruptura final pues estaba ya prácticamente escrito. Estamos viendo aquí pues cómo Pelayo directamente le está hablando a la señora Guardiola. Aquí la señora Guardiola continúa y dice que su postura es muy clara. Dice: tengo manos libres para hablar y decidir sobre el futuro de Extremadura. Yo sigo dispuesta a hablar mañana, como te dije, y me encantaría que habláramos de política y de los asuntos que interesan a los extremeños. Y es urgente, Ángel, nuestra tierra lo necesita, a la espera que fijes la fecha de reunión. Básicamente, ¿qué es lo que pasaba aquí? Pues que la señora Guardiola había dicho claramente que no iba a pactar con vos, luego el señor Feijóo había dicho que tenía que pactar la lista más votada, y ahora, pues lógicamente, ella bajaba un poco el pistón y a través, digamos, de estos WhatsApp. Vamos a ver el siguiente WhatsApp. Hemos visto la respuesta de la señora Guardiola. Ahora vamos a ver lo que pasa. Dice: el PSOE, pues después del 9 de junio, Guardiola se reúne el sábado con su directiva y habla públicamente de que quiere gobernar en solitario y sobre todo de que no quiere estar limitada por las líneas rojas del señor Abascal. El día de la reunión, el día 3 del 6 de 23 de 2023, María Guardiola le escribe de nuevo al señor de Vox y le dice: es agotador tener que esperar 24 horas a que contestes un WhatsApp. Sentémonos a hablar de una vez por el bien de todos los extremeños. Ángel Pelayo, ¿qué le dice? Atacándonos mal, vamos. Si continúas reiterando en tus declaraciones tu decisión de gobernar en solitario, la próxima toma de contacto será perder el tiempo y poner en duda mi capacidad de decisión, que es una afirmación gratuita e hiriente. Te pido que respetes a esta formación como yo respeto a la vuestra. Pues ahí ya estaban directamente intentando llegar a un acuerdo, pero esta señora no se reunió creyendo que se iba a llegar a un acuerdo. Pues se pasaron desde el día 9 hasta el día 19 sin hablar. Y ahí continuaron, digamos, las conversaciones. Y la siguiente conversación, pues, que tuvieron, dice: no comparto en absoluto lo que dice, siempre he mostrado respeto, jamás he hablado de líneas rojas, siempre he dicho que mis líneas son verdes, blancas y negras, porque busco lo mejor para Extremadura. Los extremeños no han pedido que echemos al PSOE, ni tus votantes ni los míos entenderían otra cosa que no fuera un acuerdo. La fecha por mi parte para vernos es cuanto antes. Aquí lógicamente la señora Guardiola mentía claramente porque ella siempre había puesto unas líneas rojas al partido de Santiago Abascal. ¿Y qué respondió Ángel Pelayo? Dice: lo que es inadmisible es que nosotros damos la mano, ofrezcamos un diálogo abierto una y otra vez y pidamos respeto. Cuando se produzca una comparecencia pública manifestando respeto a nuestra formación y el levantamiento de cualquier tipo de limitación a las negociaciones, pues nos pondremos a sentar. Bueno, la verdad es que el señor de Podemos ahí lógicamente estábamos más o menos diciendo lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasó? Pues que lo que pasó directamente el día de las votaciones, esta señora había dejado pasado un tiempo clarísimo, había dicho a Génova que lo tenía todo controlado, cuando verdaderamente no tenía nada controlado.
Dicen que por un lado sí había habido un acuerdo con los anteriores miembros de Vox ahí en la zona, como ha habido un cambio radical, pues lógicamente la postura de Vox era otra y pedían a las claras 3 consejerías y una vicepresidencia de gobierno. Señor Vaquero, aquí vemos lógicamente que la señora Guardiola directamente ha mentido en sus declaraciones, porque aquí se pone muy sumisa diciendo que no pone ninguna línea roja, cuando ella no que haya puesto línea roja, sino que ha tildado a su posible socio de prácticamente neonazi, racista, xenófobo y de todo tipo, ¿no? Yo es que, vuelvo a decir lo mismo, es que la lista más votada no es ella. O sea, ella tiene la obligación de llegar a un acuerdo según lo que dice ella de sus votantes, y desde luego ningún partido le va a regalar el apoyo, ni igual que pasa en las coaliciones de izquierdas, si no es ganando algo a cambio. Entonces ella lo que está exigiendo, y además se ve que hace como discurso los colores de Extremadura y diciendo cosas que son ridículas, cuando lo que tendría que hacer es dejar de hacer declaraciones públicas insultando a quien quiere pactar, con quien quiere pactar, y llevar a cabo ese pacto. Me parece muy incoherente, y esto es una cuestión de ideologías. Cualquier persona con 2 dedos de frente se da cuenta de que hay una persona que lo que quiere es aprovecharse de otro grupo sin dar nada a cambio. Entonces, pues obviamente creo que lo adecuado sería incluso ir a elecciones y que los propios electores se den cuenta de que precisamente la persona que ha hecho que pueda volver a gobernar el PSOE, si se repiten las elecciones, es María Guardiola. Yo es lo que veo. Exactamente. Vamos a continuar con esta noticia que dice que Yolanda Díaz llevará el referéndum de independencia para Cataluña en su programa electoral. Atención, que esto es muy grave, amigos. ¿Por qué? Porque vemos que un partido que ha gobernado España lleva, en este caso Sumar, es la suma de muchas coaliciones, directamente lleva la independencia de una región de España, que sería pues algo que iría contra el régimen y sobre todo contra la Constitución y la legalidad vigente. Esta señora, la señora Díaz, ¿está anunciando un posible golpe de Estado como en el de 2017? No, yo creo que lo que hace es ceder a presiones. Hay que tener en cuenta que Colau recibe muchas presiones y mucha influencia de esto, y luego hay otras organizaciones que son las que suelen pactar, que son directamente independentistas, y por eso está en el programa, si no, no estaría. Y yo el problema que veo es que no que propongan el referéndum, sino que no dicen lo que votarían en él. Porque si propusieran el referéndum y ellos dijeran que defienden la unidad voluntaria o que van a votar, etcétera, etcétera, o sea, que van a votar en contra, pero es que yo dudo mucho que hagan eso. Y yo creo que ahí está la clave de esto, de que es una cesión directamente a los grupos separatistas con los que aspira a pactar si los resultados se repiten, los de las últimas elecciones. De hecho, los grupos separatistas, amigos, ya han llegado a un acuerdo y ya le han puesto el precio del pacto al señor Sánchez. Dice la siguiente noticia que Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña y la CUT pactan el precio de su apoyo a Sánchez tras el 23J referéndum con fecha. Pues ahí lo tienen más claro ustedes. Es evidente que si se repite un gobierno Frankenstein, pues directamente la señora Díaz directamente lo lleva en su programa electoral, y los socios de Pedro Sánchez le están diciendo que si quieren sus votos tiene que haber un referéndum, y un referéndum lógicamente ilegal, porque una comunidad autónoma no puede celebrar referéndum según la legislación vigente en este momento. Pero claro, teniendo el Tribunal Constitucional como lo tiene dominado el señor Sánchez, eso sería la puerta de entrada para que ese referéndum tuviera cobertura legal, ¿no? Yo aquí veo varios, porque claro, ellos pueden pedir cambiar la Constitución. Yo aquí el problema le veo en que si hubiera un referéndum, como por ejemplo los ha habido en otros países de Europa, lo tiene que organizar el Estado y tiene que salir del propio Estado. No puede ser que haya un grupo de chantajistas que se dedican a juntarse, siendo de distintos sitios, para hacer chantaje y presión al gobierno y que éste haga lo que ellos quieran. Yo creo que eso es vergonzoso, y desde luego ver al PSOE, que ha sufrido también el tema del terrorismo y del radicalismo independentista, ver ahora, ser prácticamente el promotor, y como dijo uno de ellos, que habían hecho más por España ellos que cualquier otro, pues a mí... El delegado de gobierno había dicho que Bildu y Esquerra Republicana había salvado más gente que los patriotas de pulsera, los patriotas de Para ellos cualquiera es un patriota de pulsera. Yo creo que, claro, los que salvaron principalmente la gente fueron los médicos, las enfermeras, el camionero que se levantaba a las 7 de la mañana, que se jugaba el tipo, el pescador que iba a pescar, toda esa gente. Pero vamos, que lo del tiro en la nuca lo salvaban vidas, ya que es el colmo, vamos. Sí, o sea, que Otegi sea ahora el salvador de la patria es ridículo. De hecho, está haciendo campaña ahora porque Feijóo ha dicho que va a echar atrás todas las medidas que ha apoyado Bildu,
y ha salido Otegui sacando pecho y diciendo que si está en su mano no, y es como, no eres la primera fuerza parlamentaria del país. O sea, me parece ridículo y me parece preocupante el auge de Bildu en el País Vasco y bueno, de sus... Y en Navarra. Exactamente, de ellos y de sus organizaciones satélite en Navarra. Pues vamos a continuar y atención que el señor Revilla está contra las cuerdas, lo adelantaba antes el señor Rafael Palacios, pero ahora ya se lo confirmamos nosotros. Dice, Revilla reconoce en un escrito el nexo de su tesorero con la trama de mordidas, pero pide a su círculo negarlo en público. El debate desvela hoy el documento con el argumentario que la ejecutiva del partido de Miguel Ángel Revilla ha difundido entre sus miembros para defenderse ante la investigación policial. El PRC, partido que preside Miguel Ángel Revilla, ha elaborado un documento confidencial donde reconoce la implantación de su tesorero o la implicación de su tesorero en la trama de las mordidas en la adjudicación de carreteras que investiga la Policía Nacional. A pesar de esto, en este documento que hoy publica el debate se pide negar la vinculación y defender públicamente la honorabilidad del jefe de las finanzas de la formación. Según la investigación policial, el tesorero de Revilla, Rodolfo Rodríguez Campos, presta desde hace años su despacho profesional como sede a la sociedad Proyectos Pielagos SL. En esta compañía tiene participaciones, atención, la mujer de Miguel Ángel Díez, jefe de carreteras de Revilla y cabecilla de la trama de mordidas. La esposa de Díez, llamada Beatriz del Río García, está imputada por blanquear las comisiones ilegales millonarias que su marido obtenía fruto del amaño de concursos públicos. En concreto, escondía las mordidas en paraísos fiscales y después las traía a España mediante facturas falsas. El documento de Revilla, denominado Argumentario frente a los ataques de Vox y sus medios afines contra el Partido Regionalista Cántabro, reconoce la implicación del tesorero Rodríguez Campos y la justifica de la siguiente manera. Rodolfo trabaja para numerosas empresas de Cantabria. Pues ahí lo tenemos. Revilla, amigos. El señor Revilla, ese que parecía tan gracioso, ese que siempre va tomándose algún vino de más y en el hormiguero le hacen la ola, y cuando va a las televisiones nacionales pues parece que ha salvado el país. Y lo único, amigos, que iba creando en Cantabria era un cortijito donde todos sus amigos, amiguetes y varios pues iban haciendo negocietes. Claro, eso pasaba. ¿Se acuerdan cuando los trenes no pasaban por los túneles? Como el señor Revilla se cayó hasta que salió la prensa y luego dijo ya a llamar la atención, pero mientras tanto se cayó. Es que a lo mejor alguna cosa también le caía por debajo al señor Revilla. Eso no lo sé, pero bueno, la verdad es que a Revilla ya la han pillado en varias ocasiones y es verdad que se ha vendido como antipartidos estatales, de burócratas, y lo que se ha demostrado es que su partido es un partido más de la partitocracia, que además era gobernante en Cantabria hasta hace poco y que está igual de manchado de los chanchullos y de la corrupción generalizada de todos los partidos, igual que los demás. Usted sabe que cuando nosotros hemos querido poner la señal allí en Cantabria, todas las televisiones regionales de allí tenían pánico al señor Revilla. Nos decían, ¿qué va a decirnos el señor Revilla? Dice que tiene mucho poder, le tenían miedo directamente. Joder. Ahora, amigo, bueno, cambia el poder. A ver si siguen teniendo miedo. Y amigos, vamos a continuar aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca, y vamos a presentar a nuestro querido compañero, al señor Martínez Fernández Dalmau. Fernando Martínez Dalmau. ¿Qué me pasa a mí? Muy buenas noches. En casa de Herrero Cuchillo, claro. Bueno, no pasa absolutamente nada. ¿Qué tal, don Fernando? ¿Cómo está usted? Bueno, razonablemente enfadado, como siempre. Se le ve muy feliz. No, bueno, no, tampoco. Muy feliz, digo. ¿Con qué? Con haber conocido a la señora María Guardiola. Ah, bueno, sí, claro, sí, tenemos que conocer estas cosas, pues lógicamente la felicidad va por dentro. Si usted se a la señora Guardiola, imagínese, pues en un restaurante, ¿se fijaría, después de haber conocido lo que decía? ¿Se fijaría en ella? Yo es que pienso que determinada gente se la cataloga por sus acciones y yo no perdería ni un minuto más en este tipo de gente, porque no solamente nos está haciendo perder el tiempo a nosotros, sino que está haciendo perder el tiempo a los españoles, que es peor. Pues ahora va a escuchar algo que le va a poner los pelos como escarpias. Vamos a conectar con nuestro querido compañero, el señor José María Garrido. Buenas noches, José María. María. Parece que no lo tenemos al señor José María Garrido. Bueno, pues como no lo tenemos, a ver si nos conectamos. Vamos a oír un audio que han dado, una noticia que han dado en exclusiva los compañeros de Público, en la cual la señora
Guardiola directamente decía que hubiera trabajado con Bildu. Vamos a escucharlo. Cuando gana las elecciones el presidente Monago. Eso quería, que no quería interrumpirte, pero estamos hablando de que gobernaba en la Junta el PSOE, Sí, Vara. sí. O sea, tú empezaste a trabajar y a tener ya puesto de responsabilidad con el Partido Socialista. Sí, yo en aquel momento en la política, pues bueno, yo siempre he sido simpatizante del Partido Popular, pero la política para mi trabajo me importaba más bien poco. De hecho, pues era impensable que en Extremadura no gobernara el PSOE, por lo menos lo era para mí, estaba ya, pues, no sé, como todo predispuesto para que siempre gobernaran los mismos. ¿Hubieras trabajado con quien hubiera gobernado? Hubiera trabajado con Bildu. Vamos, ya te digo que yo mi labor y es de servicio público, soy funcionaria, muy orgullosa de ser funcionaria. Vemos muchos funcionarios buenos y muy trabajadores que no nos importa quedarnos por las tardes. Pues ahí tenemos, amigos, ahí tenemos. Quería trabajar con Bildu, no le importaba trabajar con Bildu. O sea, no te importaba trabajar con el brazo político de aquellos que mataban a tus compañeros en las Vascongadas, señora Guardiola. O sea, no te importa, ¿no? Porque a ti no te importa nada. No te importa nada de nada. Además, no te importa hundir a tu jefe, al señor Feijóo, porque lo que estás haciendo es una aberración. Yo todavía no entiendo. Después de escuchar a esta señora, yo no veo diferencia entre ellas y Irene Montero. No sé qué pinta en el Partido Popular. Si quieres ser del Partido Popular y quieres ser un líder del Partido Popular, pues que cojan personas que directamente representen a la gente que le votan, que no nos metan estos infiltrados, porque esta mujer es una infiltrada. O sea, yo no sé, yo no me siento representado por esta mujer en nada, y cada vez que salen audios de ella, yo no sé de qué colero, señor Dalmau, han sacado. Pero es que esto lo podemos tolerar, de verdad. O sea, podemos tolerar esta clase política, esta partitocracia, estos partidos políticos que se permiten el lujo, ya no ni siquiera de pactar, de llegar a un acuerdo en beneficio del pueblo español y en beneficio de la nación, sino de incluso blanquear, promover y auspiciar a aquellos que matan, asesinan y rompen nuestra nación. Es que nos podemos permitir eso. Es que esto es denigrante. Esto no se puede consentir. Pero es que esto es el Partido Popular. Tan bajo ha llegado el Partido Popular. Es que podemos permitir unas declaraciones de un solo político, del sector que sea, de la derecha o de la izquierda, que ampare, proteja o promueva a los asesinos, a los que rompen España. ¿En virtud a qué? ¿A que son un partido político? Es que nos merecemos los partidos políticos, nos merecemos estos políticos, nos merecemos esta clase. ¿Nos merecemos estas elecciones con este tipo de gente? ¿Podemos seguir así un minuto más? ¿De verdad que nosotros estamos aquí para esto? Esto es intolerable, esto es inaudito, esto no se puede consentir, ya está bien. Pues amigos, ahora sí vamos a conectar con nuestro querido compañero señor Garrido, que está al otro lado de Skype, que precisamente su periódico ha dado la exclusiva. ¿Usted qué opina del lenguaje de esta señora? Un lenguaje, criticábamos al delegado de gobierno en Madrid, pero a ella no le importaría estar con Bildu, según ha dicho en esas declaraciones. Bueno, antes de nada, buenas noches, un placer estar de nuevo con vosotros, saludos a todos. La información. En este audio es cierto que se remonta a 2016, es un audio que también es cierto, había desaparecido de internet y era imposible encontrarlo hasta que mi periódico, el plural.com, lo ha publicado. Es una entrevista que realizó en Canal Extremadura y en la que se le viene a decir, cuando ella era concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Cáceres, se le viene a preguntar, bueno, usted empezó su carrera política trabajando para el Partido Socialista, porque aunque era funcionaria, ocupó un cargo de responsabilidad especial para el Partido Socialista. Y ella comenta, sí, yo no soy del PSOE, pero no me importaría trabajar como servidora pública para cualquier partido, como para el Partido Socialista e incluso con Bildu. Aunque, si es claro, el Partido Socialista y Bildu, yo creo que hay una gran diferencia, ¿no?
No, claro, es lo que dice ella. Dice, a mí me daba igual, yo creía que siempre iba a gobernar el PSOE, por tanto acepto un cargo de mayor responsabilidad como funcionaria, y le preguntan, ¿y usted trabajaría con otro partido? Y dice, bueno, pues hasta con Bildu, ¿no? ¿Cómo funcionaria? Y luego luego reconoce que sí, que preferiría trabajar con el Partido Popular porque lo haría con mayor esperanza. Esas declaraciones no es ni más ni menos que lo que he revelado ahora mismo. Sé que han provocado enorme malestar en el Partido Popular de Extremadura, que dicen que se refieren a una cuestión puntual de cuando ella era funcionaria, que una servidora pública, una funcionaria no puede elegir para quién trabaja o para quién no trabaja. Si bien es cierto que un funcionario no tiene por qué ocupar mayor puesto de responsabilidad como personal eventual, se lo pida Bildu, el PSOE o el Partido Popular. Y esta es la cuestión. Creo que son un audio, yo creo que el audio sí que tiene importancia, porque creo que ayuda a dibujar un poco mejor el perfil de una política de la que estamos hablando todos en estos días. Y bueno, creo que pone un poco más en dificultades la estrategia del Partido Popular nacional, porque no se sabe si, en base a estos audios, si la postura de María Guardiola de no pactar con Vox responde a una estrategia nacional o responde de verdad a que piensa que Vox es un partido machista, racista y homófobo. Sí, bueno, viendo esas declaraciones, ideológicamente la señora Guardiola pues está muy alejada directamente del Partido Popular, y si tuviera un mínimo de sensibilidad con el Partido Popular y con sus compañeros que morían en las Vascongadas y en Sevilla y en donde le pillaran, pues lógicamente si tuviera un mínimo de empatía con la lucha que ha tenido el Partido Popular en las Vascongadas, no diría esa aberración. Yo creo que señor Garrido, está más cerca de unos pensamientos opuestos al Partido Popular que al propio Partido Popular, porque, vamos, el espectáculo que está dando es dantesco. Para completar todo el retrato, ella esta tarde, una vez que estos audios han sido publicados, primero por el Plural.com, pero después por muchos otros medios, Distrito, Libertad Digital, The Objective, ella ha hablado en Twitter diciendo que con Bildu nunca jamás gobernaría, que reitera que esas palabras se referían en su calidad, o mejor dicho, en su condición de funcionaria, y ha sido respaldada por el Partido Popular. Esa es la verdad. Los audios son de 2016, bueno, pero sí que exhiben o sí que muestran un cierto pragmatismo a la hora de poder gobernar con unos o con otros, que a tenor de lo dicho, pues ahora no parece aplicar cuando se niega a pactar con Vox, según ella, por creencias, y según otros, por puro tacticismo, para que Feijóo pueda presentarse a las elecciones de una forma neutral, en la que en algunos sitios pacta con Vox y en otros con no. No dar por seguro que pactaría con un partido como el de Santiago Abascal. Pues, señor Garrido, felicitarle por esa exclusiva, porque es muy buena. O sea, si ya ayer estuvimos haciendo un retrato casi robot de este personaje, la verdad que no nos equivocamos, y usted pues ha dado la última pincelada que la retrata como lo que es, de esos políticos que sobran en la política, que tenemos muchos y yo creo que sobran, ¿no? Jesús, es verdad que María Guardiola está acaparando un enorme protagonismo que se ha convertido, para bien o para mal, según cada uno. Hay opiniones para todos los gustos, pero que se ha convertido en una líder nacional cuando hasta hace unos meses era una política totalmente desconocida. Y con una postura muy clara de no pactar con Vox. Y eso, bueno, pues en el Partido Popular a futuro puede abrir debates interesantes. Yo creo que no hay que desacreditar en exceso a María Guardiola. Yo creo que todas... No desacreditamos, se desacredita sola. No, me refiero a que, bueno, ella está adoptando un discurso y un lenguaje, creo que a sabiendas de lo que hace, y claramente consciente de ello. Y que este discurso le ha situado como una líder nacional. Yo creo que eso es indiscutible.
Para bien o para mal, depende, cada uno. Sí, que hablen de uno aunque sea mal, ¿no? Es lo que dice el dicho. Pues señor Garrido, felicidades y ya sabe usted que cualquier exclusiva que tengan será un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Un abrazo, un saludo para todos y buena noche. Buenas noches, cuídate mucho. Pues amigos, la verdad que se ha incorporado también en la mesa nuestro querido amigo David Felipe Arranz. Muy buenas noches. Buenas noches, don David. Bueno, tiene usted la palabra. Usted, si fuera político, funcionario, hablaría tan alegremente de estar con Bildu y de trabajar para Bildu. Es que Siendo de Extremadura, ojo. Siendo de Extremadura, que eso, porque si está en Bilbao, dice, pues bueno, es que puede pasar, pero es que siendo de Extremadura, eso dice mucho, le traiciona su consciente, ¿no? Yo creo que aquí es muy interesante, que José María nos lo ha revelado, que es ir un poco a la trastienda. Yo la pregunta que me hago es, ¿cómo demonios un fragmento de un programa marginal, de una de nosotras, de un canal marginal, Canal Extremadura, del año 2016, qué espía paraguayo se ha metido ahí a rebuscar o qué había ahí para que de repente ese audio cataplas aterrizase en el Plural? Pero y eso hay que felicitar a los compañeros del Plural porque han hecho una labor de investigación excepcional y lógicamente a nuestro querido compañero o de José María investigación, Garrido. o que de repente, lo típico del periodismo, ¿no? Tú lo sabes, abres el correo y ¡ah, surprise! o puede ser directamente, es que esta señora mejor ser una infiltrada que no tenía que estar en el Partido Popular. El caso es que es curioso. Yo la escucho y no me siento identificada con ella. El caso es que es curioso porque ahora mismo, fíjate, yo estoy seguro de que antes de las elecciones está la guerra tan enconada que en las hemerotecas están sembradas de campos de minas, ¿no? Y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien estos días porque esto va a ser, creo yo, el primero de muchos casos de frases gloriosas o frases para esconderse debajo de la mesa de muchos de nuestros líderes políticos. Y esta chica, fíjate, le han hecho un sándwich por la izquierda y por la derecha. Ahora mismo ella está en una situación de tierra trágame. Bueno, de tierra trágame. Nos habíamos quedado sin Irene Montero y ya tener sustituta. Claro, es que está un poco ahí, ¿no? Está un poco ahí, sería un poco ese personaje polémico, en este caso de la derecha, y es muy probable que como ella, según hemos estado leyendo estos días, en su discurso ha incurrido en alguna que otra contradicción, probablemente salgan más cosas. Y probablemente ella esté ahora muy desesperada a ver quién es la mano negra que está desde Canal Extremadura repartiendo la tarta de esta pobre mujer. Pero que es que el periodismo funciona así muchas veces, ¿no? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que esta mujer es un caballo de Troya que dejó ahí el señor Teodoro para fastidiarle las elecciones del 23J a los patriotas? Con tanta antelación, fíjate. Porque ya pasa en Murcia y en Extremadura, y los dos, bueno, esta mujer fue metida ahí por Casero, por Teodoro, etcétera. Pero fíjate, con tanta antelación desde 2016, yo creo, esto lo típico puede ser que alguien recordara perfectamente lo que pasó o que estuvieran ahí en los servicios de producción, Siempre, etcétera, que eso llama la atención. Y que llama la atención, ¿no? Claro. Es decir, claro, que diga eso, que no le importaría trabajar con Bildu. Ella está ahora mismo pues dando explicaciones a todos los medios, diciendo que con Bildu no iría ni a la esquina, pero lo cierto es que, bueno, la declaración está ahí, que le está haciendo daño al Partido Popular, le está haciendo bastante daño, porque evidentemente es que estamos hablando nada menos que de la presidenta del Partido Popular en Extremadura, que no es un cargo intermedio, que es la presidenta y la del futura, Partido Popular. Posible futura presidenta de los extremeños. Entonces es la guerra de las elecciones y que es muy apasionante, apasionante, la guerra de las declaraciones, de las filtraciones y de las hemerotecas. Estoy seguro, Jesús, de que nos va a traer muchas más sorpresas. Momentos de gloria. Momentos de gloria. ¿Qué opina usted? Yo quería decir que a lo mejor va a ir un poco en contra de lo que he oído hasta ahora. El partido que más se parece al PP, con el que tiene más similitudes, es el PSOE. O sea, el Partido Popular, como el defensor del orden tradicional y de ciertas cosas que todavía hay mucha gente que lo tiene asociado, creo que esto es una prueba de que no es así.
Creo que el PP se ha convertido en un partido atrapalo todo. Creo que los valores que supuestamente defendía antes ya no los defiende y por eso han surgido otras formaciones a su derecha. Y creo que se está como polarizando todo porque están como las elecciones, como si esto fuera una guerra civil, pero yo creo que el PP y el PSOE representan los mismos intereses. Yo he vivido desde la última época de González hasta ahora y mi vida no ha tenido cambios drásticos, estén unos u otros. Yo creo que es como tener a dos teleñecos bailando y peleándose para que la gente no piense en los problemas reales. Entonces yo creo que esto no es una actuación, ni es un caballo de Troya, ni nada por el estilo, sino que es la naturaleza actual de la gente más joven del PP que está volviendo a salir. Yo conozco gente de mi generación del PP y hablo con ellos y no hay tanta diferencia con el PSOE. Yo creo que defienden más o menos lo mismo. O sea, que defienden, como casi todos los políticos... Margallo, por ejemplo, salió diciendo que la Agenda 2030 era, aviso antes de los patriotas, el evangelio. Que era el evangelio. Pero que digo que defienden, como casi todos los políticos, la continuidad en el poder. Sí, yo creo que sí. La suya, digo. Sí, también. La suya. Sí, sí. Los ejemplos son los que valen y yo voy a los hechos, como siempre. Ahora que hemos empezado y teniendo aquí a mi gran amigo David Felipe Arranz, uno de los mayores entendidos del cine, a los Sam Peckinpah, ¿no? En Grupo Salvaje o... Ah, te vas a Sam posiblemente... Peckinpah, muy bien. Muy hemos bien. empezado así, con Perros de Paja también posiblemente. Hemos empezado los Sam Peckinpah, repito, Sam Peckinpah decía... Si sacáramos los audios de David... Empieza con un terremoto y luego viene todo lo demás. Daría Pues, para varias hemerotecas. Son peores, son peores. Daría para varias hemerotecas. Pues siguiendo con este terremoto a los Sam Peckinpah, yo lo que diría es que evidentemente uno de los partidos, uno de los mayores traidores que ha habido a la causa nacional ha sido el Partido Popular. El pacto del Majestic firmado por Aznar representó la pérdida de soberanía del pueblo español en una de las regiones de España. Paralelo a esto ha venido el cupo vasco y han venido muchísimas cosas más. Ahora estamos escuchando cómo viene el blanqueamiento exactamente igual, como tú muy bien dices, que hace la izquierda, el Partido Socialista o incluso lo puede hacer Podemos o incluso la misma Bildu. El blanqueamiento e incluso el hecho de poder decir que, bueno, que esas declaraciones las haría cuando las haría. Si el problema no está cuando hizo las declaraciones, el problema es que las declaraciones se hicieron y en ese momento lo pudieron pensar, porque a ninguno de nosotros se nos podría pasar por la cabeza el pactar o el blanquear a los asesinos de una banda terrorista o a los continuadores, a los hijos, como han sido... ¿Ustedes no creen que más que el Partido Popular, porque por ejemplo el Partido Popular también, hay un Partido Popular de las Vascongadas que se dejó en la vida? Sí, yo lo conocí muy bien, por ese ejemplo, Partido Popular. ¿no? Esta mujer está traicionando, digamos, a esa gente que, no, es que además aquí hay que ser muy serio. Y un apunte brevísimo. No es la primera vez, queridos míos, que hay fuego amigo dentro del Partido Popular y se filtran cositas varias y divertidas con las que comen palomitas los enemigos de los acusados. Sí, la cuestión es que existen, porque por ahí puede ir. Hablando del Partido Popular que había en el norte de España, yo lo he conocido, y también gente del Partido Socialista que eran asesinados precisamente por esta banda de asesinos. Sí, y yo siempre digo que el problema no es que existiera una banda de asesinos, sino que el germen de la izquierda es precisamente el separatismo, y es lo que engendra la violencia y el asesinato. Y por ahí va. El problema es que esta señora no es que esté diciendo blanqueando a los asesinos. El problema es que está blanqueando el separatismo. Y ese es el verdadero germen, ese es el verdadero problema. ¿Cómo se puede admitir en pleno siglo XXI que alguien ampare o blanquee el hecho de que una banda de asesinos en su brazo político como es Bildu pueda representar el hecho que tú puedas tener un diálogo con ellos, cuando en el fondo lo que está representando es la ruptura de la causa nacional? Recordemos que hubo una gran escisión al punto de la práctica desaparición del escenario público de una mujer tan respetable como María San Gil, sí, y del grupo de Jaime Mayor Oreja, que de pronto dentro del Partido Popular dijeron: estamos licuando las líneas rojas que han existido porque los asesinatos, las manos manchadas de sangre de los terroristas en las filas del Partido Popular ha sido terrible. Y en esas negociaciones que tú muy bien apuntas, en esa laxitud, ellos dijeron: si estáis en estas, damos un paso atrás y no queremos saber nada. Yo referente a esto quiero poner un ejemplo y no quiero que se pase, cómo en esa época en la cual estábamos muchos concienciados referente a estos temas, Kale Gorria, Ardi Belcha y toda la prensa separatista señalaba a políticos del Partido Popular, del Partido Socialista, incluido a mí con fotografías, para que otros ejecutaran. Eso es el problema de la izquierda, que todo lo derivan en violencia porque en el fondo lo que quieren es romper España.
Solo le hago un añadido. Bueno, es que esto de la dicotomía él se centra en la izquierda, porque es una cosa que antiguamente sí podía ser de cierta izquierda, pero la derecha aquí en España, y te voy a poner ejemplos, CiU, luego PDeCAT, Junts, es la derecha tradicional catalana, y sin ellos el Procés y todo esto que hemos vivido no hubiera existido. Si Pujol no hubiera dado el gobierno a Aznar y él no hubiera hecho las cesiones, de hecho los está hablando antes también, o sea, no es una cuestión, el PNV es de derechas, o antes, o por lo menos tradicionalmente, sí lo era. Y creo que han fomentado precisamente todo ese separatismo del que hablas. Entonces yo creo que el eje ese de la izquierda y la derecha, yo creo que ya actualmente hoy en día yo creo que Dalmau se refiere al ingrediente marxista-leninista de los puros terroristas que se reconocían como tales. O sea, me refiero a los ejecutores, a los que disparaban el gatillo, no a la macroestructura del PNV, que efectivamente, y estoy contigo, es conservadora total. Yo decirte, bueno, simplemente no quiero entrar en este debate, pero el marxismo-leninismo está en contra del terrorismo individualista. Ya, claro. Y ETA para mí, en ese sentido, incluso en la época que iban más de rojos, para mí... Lo que pasa es que sí lo justifican y lo amparan desde Sorel. Sí, pero que desde Sorel ellos amparan la utilización de la violencia. Yo lo que quiero decir es que ellos degeneran, cuando se divide ETA político-militar, cuando pasa todo eso, que ellos tienen un proceso de degeneración agudo que lleva hasta Otegi hoy. Pero son sorelianos desde un primer momento, y yo siempre he dicho que ante la violencia hay que oponer la fuerza de la razón, la fuerza del derecho y la fuerza de los derechos de los españoles. Pues vamos a continuar, amigos, porque miren lo que dice la siguiente noticia. Dice: ni violencia machista ni banderas LGTBI. Los problemas extremeños son otros. Es la región más pobre de España, señora Guardiola. Que aquí el problema no es la bandera LGTBI, sino que los trenes tardan 5 años en llegar a Extremadura, que no hay trabajo en Extremadura. Señor David Felipe Aragón. Fíjate una cosa muy interesante. Delibes, en Los Santos Inocentes, está denunciando en plena era franquista los problemas endogámicos, los problemas de verdadera pobreza. Fíjate la película de Mario Camus, que bien lo refleja. Ahora en el teatro hemos estado viendo en Las naves del Español, el teatro, Las naves del Matadero, cómo se desestructuraba socialmente y se conducía a la pobreza más absoluta a esas familias de los latifundios que estaban totalmente sometidos a injusticia social, hambruna, enfermedad y analfabetismo. Estamos en el año 2023. Extremadura sigue siendo, y es lo que me parece alucinante, la región más pobre de España. Si han transcurrido 70, 80 años, ¿de qué tienen que presumir los candidatos a la Junta de Extremadura? Si sigue siendo la región más pobre de España, los fallos estructurales los tienen los últimos gobiernos que ha habido en esa región. Es decir, tienen que contestar ante sus falsas promesas y contestar ante los objetivos que no han cumplido. Y sobre todo un electorado que yo espero que ejerza un voto de castigo con los mamandurrias que están allí presentándose década tras década. El 25% de los trabajadores son públicos. Fíjate. O sea, es parecido casi un sistema como Argentina, ¿no? Aquí el problema lo tenemos, como siempre, en la España de las diferentes velocidades, que es lo que hemos conseguido. En vez de haber realizado las reformas estructurales, políticas, sociales que eran necesarias, una revolución auténtica basada en el individuo, basada en la sociedad, basada en la idea de la nación, basada en la idea de lo social, ¿no? Que represente el común denominador de todos nosotros, yendo a una verdadera justicia social, que es en definitiva lo que creemos todos, ¿no? Todos estamos por ello. Hemos creado la España de las diferentes nacionalidades, como lo estipula así nuestra Constitución en el desarrollo del artículo 2, en el cual nos dice que representa España es una unidad. Pero luego vienen los artículos 143, 144, la vía especial, y cuando no existía la vía especial, la vía normal, había que crear un referéndum ad hoc para que se creara estas diferentes Españas. Y este es el ejemplo que tenemos. Siempre voy a los ejemplos. El ejemplo es que no podemos tener unas autonomías que sean históricas o no, sean de mayor reconocimiento, como puedan ser mi querida Cataluña o el norte de España, como representa, mal dicho, el País Vasco, y unas regiones, para mí todas regiones como Extremadura o como la pobre Andalucía o en su momento la pobre Valencia, donde no existía un verdadero desarrollo. Evidentemente, impulsar las políticas de reforma, impulsar las políticas sociales, impulsar las políticas agrarias, en su momento, hablando de Mario Camus, como en
en la película explicaba lo que debería ser en principio una reforma agraria, que en aquel momento era necesaria. Hoy en día lo que necesitamos es la reforma de las cuencas hídricas, la reforma de nuestra agricultura, la reforma de todo aquello que no se ha hecho, y volvemos otra vez a estos mismos ejemplos de que la España húmeda no da de beber a la España seca, fíjate una cosa y tenemos que dices, estos problemas. que él lo cuenta, o sea, Delibes hace el viaje a esa Extremadura profunda, Exacto, que iban a ver a una familia de su mujer en 1960, cuando la va a sacar le dice Ángeles, no lo saques porque la vas a liar pardísima. Se tuvo que esperar 21 años, hasta el año 1961, en el 81 sale la novela y habían pasado 20 años, estaba igual todo, parecía que hacía un retrato. Bueno, pues tú ahora mismo haces, Jesús, que a ti te encanta la literatura y a vosotros también, vuelves a escribir Los Santos Inocentes en esta Extremadura que tú acabas de leer y dices... Pero la Milana ya no existirá. La Milana ya está disecada. Pero tú fíjate, el atraso, lo que estáis diciendo, el atraso social de Extremadura. ¿Alguien ha pedido perdón, ha respondido de sus pecados? No, pero lo importante es la bandera LGTBI. Claro. Señor Vaquero. Yo una cosa sobre, justo lo ha esbozado pero no lo ha desarrollado, el tema de las comunidades autónomas. Una vez que se establecen las comunidades autónomas y cómo se establecen, eso ya no tiene marcha atrás, o sea, eso ya la marcha atrás es muy complicada. Sí, digamos una reforma. Claro, tiene que haber una reforma amplia y un cambio que tiene que ser algo más que político, tiene que ser social también, de que la gente se sienta involucrada en ese cambio. Y yo creo que lo primero que habría que hacer es que fueran simétricas. O sea, a mí lo que me parece lamentable es que precisamente las que son más ricas tienen una situación excepcional, aunque luego sale Rufián y otra gente quejándose de que pagan los comedores a no sé quién, pero eso es mentira. Es decir, esas comunidades son las que más reciben, son las que más recursos tienen y encima tienen competencias que otras no tienen. Entonces yo creo que para solucionarlo en Extremadura, obviamente los gobiernos que ha habido, que han sido los del PSOE, pues obviamente son culpables, o sea, no te quito ni una coma, pero también los estatales y las negociaciones y cómo han dado ciertas competencias a otros y han olvidado ciertas tierras de España, eso también es culpa de los gobiernos. Ya ha habido gobiernos del PSOE y ha habido gobiernos del PP. Y lamentablemente ha habido gobiernos con CiU y con otros, aunque no fuera el gobierno en sí, pero que estaban apoyados por ellos, que sin ellos no hubiera habido gobierno, que lo que han hecho es chantajear para que tengan mejores condiciones unos que otros. Entonces yo creo que lo que se fomenta en la España actual con las autonomías es la desigualdad, y creo que lo primero que habría que hacer es que sean simétricas, que ese reparto sea solidario y que ciertas cosas vuelvan a ser centrales. Es decir, yo por ejemplo en pandemia, que hubiera 17 minigobiernos decidiendo cosas en contra cuando nos afectaba a todos lo mismo, es ridículo. O sea, la sanidad, por ejemplo, es algo que tendría que estar centralizado ya, y que en Extremadura, por ejemplo, la educación, por ejemplo, que hay tanto problema con la lengua, la justicia, con ciertas cosas, creo que hay cosas que aunque se dé cierta autonomía, no se deberían de tener distintas, o unos con más privilegio que otras. Y a mí creo que el error fue aceptar las autonomías en todo ese espíritu, ¿no?, de acabar con la dictadura. También tenemos una película de eso, que son las autonosuyas. Bueno, y un libro. ¿Se acuerdan ustedes cuando Alfredo Lalanda hablaba al farfullo? Yo quiero llegar más allá, porque el ejemplo lo tenemos hoy en día. Yo antes hablaba de la España húmeda y la España seca. Tenemos un gran problema en la España seca. Evidentemente no hemos hecho los bases, estamos destruyendo presas, pero ¿en virtud a qué? Ya ni siquiera a las autonomías, ya ni siquiera a un artículo segundo de nuestra Constitución, ni siquiera a un desarrollo autonómico del 142, 143 y el resto, ¿no? Sino a una agenda que se nos está imponiendo fuera de nuestro ámbito nacional, fuera de nuestra idiosincrasia y fuera de nuestro espíritu, de lo que representa la hispanidad y el hispanismo que siempre ha hecho gala España de ello, prueba de ello que hemos sido los inventores del derecho internacional. En virtud de una agenda que nos destruye, que nos manipula, que nos destroza, que nos lleva directamente, no sabemos a dónde, pero sí destroza nuestro campo, sí destroza nuestras cuencas hídricas, destroza nuestra nación, creando precisamente ciudadanos, ya no autonomía, sino ciudadanos de primera y de segunda, diciéndonos lo que tenemos que comer, lo que no tenemos que comer, lo que tenemos que hacer, o ser el LGTBI o no ser LGTBI, porque habría que escuchar a muchos LGTBI también que opinan de cuáles han sido las leyes de este gobierno y cómo les han manipulado para la
utilización espúrea de sus reivindicaciones. Prueba de ello que ni entre ellos mismos existe esta unidad. Pero yo a donde voy es que estas fronteras transaccionales que nos están rompiendo nuestras fronteras naturales y en nuestro sentido de nación es el verdadero peligro, porque empezamos precisamente por la creación de las autonomías y estamos acabando en un internacionalismo financiero donde vemos cómo la estructura oligárquica del internacionalismo financiero es la izquierda con los bancos. Pues amigos, precisamente don Fernando Martínez Dalmau hablaba de esa crítica que hace a esa Agenda 2030 y el domingo va a haber una gran manifestación en Madrid, el día 24, donde se van a manifestar pues, muchísima gente contra esta agenda. Vamos a continuar hablando de lo que hablaba la señora Guardiola diciendo que iban a ir a elecciones y claro, la verdad que las encuestas la están dejando en ridículo. Si hubiera elecciones, se repetirían en estos instantes los mismos resultados. Vamos a ver el quesito de cómo quedarían las elecciones. Ahí lo tenemos. El Partido Socialista sacaría 31 escaños, el Partido Popular sacaría 30 y Vox sacaría 4. Bueno, directamente no entraría Podemos porque desaparece, pero bueno, más o menos el resultado quedaría exactamente igual, señor David Felipe. Fíjate, qué curioso, una cosa que estabais comentando que es muy interesante y que atañe a la situación de Extremadura y esa situación de desigualdad que decían nuestros amigos. Claro que hay que reformar la Constitución y conseguir esa equidad para todas nuestras regiones, pero cuando los padres de la Constitución se reúnen, pues tienes a Gregorio Pérez Barba, a Jordi Soletura, a Gabriel Cisneros, a unos hombres de Estado que tenían una cabeza amueblada, que eso parecía la planta gourmet del Corte Inglés. O sea, una cabeza con libros, ensayos, bueno, empezando aquel presidente que tuvimos, Leopoldo Calvo Sotelo, que ahora mismo lees un libro de hombre de Estado que él era, que tiene una validez ahora apabullante, y ahora yo diría... Hay que comparar eso con la tesis copiada del señor Sánchez. ¿A quiénes Percebes les encargamos la reforma constitucional? Es que te pegas un tiro en la cabeza. O sea, yo creo que lo pueden dejar peor de lo que está. Fíjate lo que te digo. Entonces, claro, yo estoy estableciendo la comparación de esos personajes catedráticos de Derecho, catedráticos de Historia, tal, no sé qué. Yo no los encuentro para acometer esa reforma constitucional. Pero esa gente también existe, es decir, otra cosa ¿Pero que dónde sean está? los que dirigen esos partidos, pero esa gente también existe. Hay que encontrarla. Y desde luego yo creo que habría que abrir un proceso constituyente largo en el cual realmente se pueda construir lo que decía, que fuera algo social y no solo ya de los partidos juntándose, sino que la gente se implicara de verdad. Pero la clave y yo en esto soy muy pragmático, y prueba de ello que soy muy estudioso de las constituciones y de la ley, evidentemente, como no puede ser de otra manera. La clave está, y la hemos visto, por ejemplo, yo admiro, por ejemplo, en muchos aspectos, otros no, evidentemente, a la Constitución americana. La Constitución americana tiene 28 enmiendas, 26 enmiendas. Para mí, dos importantes, la segunda enmienda y la quinta enmienda, ¿no? La quinta enmienda referente, bueno, todos lo sabemos por las películas que habla, yo me acojo a la quinta enmienda que representa los derechos. Pero bueno, es que podemos enmendar nuestra Constitución. No es una carta cerrada, es una carta viva si es que queremos hacer algo por el pueblo español, no por la Constitución, sino por el pueblo español, repito. Las enmiendas son necesarias. Prueba de ello que este gobierno ha estado gobernando por decreto ley uno tras otro, 30 y tantos o 38, cerca de 40 decretos ley. Y podemos enmendar nuestra Constitución eliminando posiblemente mayores competencias a las autonomías, acabando con el cupo vasco, acabando precisamente con muchas leyes que representan la disparidad de las regiones en España, como pueden pasar en Cataluña con el tema de la lengua o con el tema económico. Repito, la enmienda cabe dentro de nuestra Constitución, igual que cabe que dentro de la Constitución habrá constitucionalistas que me dirán, ya, pero para eso necesitamos una mayoría también en el Parlamento. Pero es más fácil conseguir esa mayoría en el Parlamento que no entrar en un proceso de reestructuración de los órganos del Parlamento. Pues amigos, ahí escuchamos la opinión de nuestros invitados y como dice David Felipe de Arranda, verdad que da miedo una reforma constitucional. Imagínense a la señora Montero, la Guardiola, la Belarra haciendo una constitución, pues saldría casi un tebeo de manga directamente lo que saldría ahí, y bueno, en el mejor de los casos, ojo. Pero bueno, por eso, como dice el refrán, Dios mío, déjame como estoy. A ver,
Virgencita, virgencita, déjame como estoy. Pues ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención, lo primero que ha hecho el alcalde de Barcelona. Vean la foto, veanla, amigos, a ver si nos la ponen en pantalla los compañeros. Ahí lo tenemos. Ven la bandera, la señora de Aragón, del Reino de Aragón. La ven, porque no siquiera es la bandera de Cataluña, es la bandera del Reino de Aragón. Ven la bandera de la ciudad condal y la enseña nacional, ¿dónde está? Así lo paga a este personaje siniestro, donde los haya, la ayuda al Partido Popular. Al final nos hubiera dado lo mismo que hubiera gobernado este trías que sea. Si no respetan ni los símbolos nacionales, amigos. Tenemos al otro lado de Sky a Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, aquí estamos, desde Mordor, desde Mordor. Cataluña. Bueno, la verdad que cada vez se parece más a Mordor, porque parecía que había sido un éxito meter al alcalde socialista en Barcelona y hemos despertado del sueño al día siguiente directamente y como dice usted, volvemos a Mordor. A ver, el alcalde socialista de Barcelona era un mal, muy mal, un poco menor que lo que era la alternativa. Por supuesto que votar al Colboni no era ningún chollo. Claro, pero es que la alternativa era, si ustedes vieron, no sé si pudieron ver, el día de la investidura de Colboni, si ustedes vieron la sala, aquello parecía la galería de los reclusos, porque estaba entre los indultados golpistas como Junqueras o Turull, la condenada por corrupción como Borràs. Tú veías todo aquello y veías un ambiente carcelario. Claro, era eso o Colboni. Hombre, Colboni no es bueno, porque ya hemos visto, por ejemplo, tú lo has comentado, esa foto, pero la alternativa era directamente ya la delincuencia organizada. La delincuencia organizada porque fueron condenados por delincuentes, no porque yo lo diga, de hecho fueron indultados. Claro, ¿qué eliges entre lo malo y lo peor? Era, pues bueno, esto era lo malo, que obviamente Colboni ha posado en su primera firma de papeles oficiales sin lo lógico que es la bandera nacional, porque Barcelona es la segunda ciudad de España y por lo tanto tiene que estar la señera, la bandera de Barcelona y por supuesto nuestra bandera, la bandera de todos los españoles, y no estaba. Pero aquí no hay algún tipo de normativa que le obligue en un despacho oficial que pagamos todo el mundo con nuestros impuestos a que tenga las tres banderas, porque claro, hay que decir que el alcalde de Barcelona representa a un organismo público que pertenece al Estado español. Y tiene, digamos, competencias ahí en Barcelona precisamente porque pertenece en ese Estado español, si no, no sería alcalde de Barcelona. Yo creo que desde el punto de vista legal, aunque eso habría que afinarlo, donde sí que tiene que estar obligatoriamente es en la sala de plenos y en el balcón. En el despacho no lo tengo tan claro, pero lo que sí está muy claro es que debería estar, le obliga o no le obliga la ley, porque de entrada el alcalde de Barcelona tiene que rendir, digamos, cuentas a todos los catalanes, y hay muchísimos catalanes y muchísimos barceloneses que estamos, bueno, que está porque la bandera nacional esté presente, y segundo, porque sí quería marcar un gesto con respecto a la gente que la ha votado, como por ejemplo el Partido Popular, e incluso marcar diferencias con Ada Colau o con Esquerra Republicana o con Junts. Hubiera estado muy bien que la bandera que representa a todos los españoles, y que no olvidemos es su partido que gobierna España, aunque tanto tú como yo, como toda la mayoría de gente que ve distrito, pues quiere que haya un cambio para acabar con el sanchismo. El PSOE gobierna España y por lo tanto, si el partido que gobierna España es el partido del alcalde, lo lógico sería que el alcalde de Barcelona, ya no solamente por un tema legal, sino por un tema de respeto, tenga la bandera nacional en su despacho. Es un error gravísimo de Colboni, que bueno, va a ser peor para él, porque ahora cuando en la campaña electoral del 23 de julio salga Illa o venga Sánchez a Barcelona y se ponga 20 banderas nacionales, le podemos decir, sí, tú pones muchas banderas de España en los mítines, pero en el despacho del alcalde de Barcelona no está, con lo cual no nos engañas más. Es peor para ellos, ha quedado clarísimo lo que son. Te voy a hacer una pregunta, si quieres la respondes o si no, no. Si se gana las elecciones, el centro derecha gana las elecciones el 23J, ¿crees que va a cambiar algo en Cataluña? ¿Crees que se intervendrá esa región que está en constante rebelión contra el resto de España? ¿O se pondrán paños calientes después de ver el espectáculo que estamos viendo en los pactos entre unos y otros? Hombre, yo creo que algo cambiará, porque de entrada van a ocurrir dos cosas. De entrada, Esquerra Republicana ya no va a tener
lo que tiene ahora, que es una barra libre para hacer lo que quiera y que les indulten. Yo imagino que aunque el Partido Popular y Vox, o el Partido Popular o quien gobierne, pues no hagan una cierta política de paños calientes, no se va a dedicar a indultar a golpistas, con lo cual si intentan el uturrarem a fe, es el intento de un nuevo golpe de Estado con el rollo de que PP y Vox gobiernan, pues obviamente van a saber que las consecuencias van a ser otras, porque posiblemente no haya indultos. Yo sí creo que eso va a ocurrir. También espero que Junts, Esquerra y la CUP aprovechen la oportunidad, si hay un gobierno nuevo, una alternativa al sanchismo, para intentar volver a inflamar las calles. Otra cosa es que han mentido tanto a su gente, que mucha de su gente, muchos separatistas, ya no se los creen y no van a dar la cara como lo hicieron en el 17. Pero sí que van a cambiar cosas, para bien y para mal. En Cataluña habrá más problemas, pero yo sí que creo que habrá un gobierno nacional. Insisto, yo espero que con más o menos firmeza, dependerá de los resultados que haya el 23 de julio, que sí que va a intentar hacer cosas. Porque todo el mundo ya ha visto lo que ha pasado en Cataluña en el 17 y no se puede dejar que esto se pudra más. Ahora bien, por supuesto que Feijóo habla mucho de cambio tranquilo, de catalanismo constitucional, de todo lo que ustedes quieran, pero yo sí creo que no van a hacer lo mismo que hizo Rajoy. Y si Vox está en el gobierno, posiblemente aún con menos razón, porque no olvidemos que Vox fue el partido que nació, se hizo como partido nacional, como partido grande, a partir de sus denuncias a los líderes del procés. Fueron ellos los que judicialmente llevaron el tema para adelante, y a partir de ahí Vox empezó a crecer. Con lo cual, tanto uno como otro, y además yo creo ahora, por ejemplo, yo creo que aquí el Partido Popular también ha tomado nota, porque el Partido Popular blandeó en el 17 y bajaron mucho. Yo creo que el PP ya tiene claro lo que quiere su gente aquí en Cataluña, y yo creo que van a cambiar cosas para bien, porque peor no podemos estar. No olvidemos que ahora Bildu y Esquerra gobiernan, con lo cual está gobernando lo peor del separatismo. Pues don Sergi Fidalgo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y como siempre reciba un fuerte abrazo. Al contrario, gracias a vosotros porque dais voz a la resistencia. Y aquí recordad que Cataluña sigue siendo un frente de primera y España... Lo reconquistaremos. Que peor estaban los cristianos en Covadonga y mira cómo terminaron los moros. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Muy rápido con este tema. Muy rápido, lo primero que hay que decir que Cataluña es España y no es que la vayamos a reconquistar, sino que son ellos, aunque no quieran y sean independentistas, son españoles y nosotros los queremos, aunque sean independentistas, porque sois españoles. Lo segundo que hay que decir es que evidentemente con el tema de la bandera está la ley de banderas en los organismos oficiales, que es la ley de 39.1981, de octubre de 1981, que está además regulada por el Boletín Oficial del Estado, y que además hay unas sentencias... O sea, que tendría que tener bandera en sí, su despacho. Sí, y además hay sentencias y de nuestro al Tribunal jefe Supremo. del Estado también. Claro, y hay sentencias de nuestro Tribunal Supremo en el año 2000, referente al Cabildo en Santa Cruz de Tenerife, que se quería poner una bandera independentista, donde obligaba, repito, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en el año 2000, donde obligaba a que se regulara y que se pusiera la ley de banderas, la 39.1981, que viene regulado por el Boletín Oficial del Estado, que dice expresamente que en todos los edificios públicos o organismos oficiales, en igualdad de condiciones y siempre prevaleciendo, debe estar la bandera nacional junto con las diferentes banderas autonómicas o municipales o de las diferentes corporaciones. Repito, debe estar la bandera nacional, porque siento pena, asco y siento verdadera vergüenza de todos estos políticos que son unos traidores a España. Yo, una cosa muy rápida, de que muchas veces se centra el debate en el tema de la bandera. Yo estoy viviendo 4 años en Cataluña y allí en los ayuntamientos no está, o sea, es una cosa como muy generalizada. Y creo que lo que habría que centrar la atención es en las condiciones que permiten que eso pase, porque puede ponerle una ley, pero si luego los propios políticos electos no las cumplen y no se les castiga, pues difícilmente se va a solucionar nada. Yo, la verdad es que me preocupa mucho más que ponga o no la bandera, me preocupa mucho más que quién está gobernando hasta ahora, que la CUP ya tiene una alcaldía importante, que Bildu se está convirtiendo en la fuerza hegemónica en el País Vasco y en Navarra. O sea, hay una serie de cuestiones que creo que habría, desde el Estado, que habría que empezar a ver y empezar a tomar medidas políticas, no las que se han tomado hasta ahora o las que se suelen proponer, sino cosas que realmente puedan solucionar el problema y que estos grupos, que además se están coordinando a nivel estatal de una forma bastante eficaz, puedan llegar a ser derrotados, porque las tácticas que ha habido hasta ahora, incluyendo la de Rajoy de mandar allí sin dotación y sin nada, hacer el ridículo a la policía allí o a la Guardia Civil, yo desde luego creo que fue un error, y yo estuve allí cuando pasó y creo que fue una fábrica de hacer independentistas. Entonces creo que la solución debería de ser otra, y creo que las soluciones políticas deberían de implementarse en vez de hacer esta polarización que
con cosas que no es lo importante. Así, el problema para mí en Cataluña no es el tema de la bandera, que es una consecuencia de, sino es la hegemonía que han conseguido los independentistas y que no debería de mantenerse. Un dato muy importante, los abuelos, los tíos por parte de madre son andaluces. Por lo tanto, la repoblación de Cataluña por parte de los que luego llamaron charnegos y han sufrido la xenofobia mayor que ha vivido una de las regiones de España como es Cataluña, de esa migración interior por parte, empezando por Jordi Pujol, por escrito auténticas barbaridades racistas, son los tío-abuelos de este señor, de Jaume Collboni. Entonces, yo no dudo de que él lleva en la sangre ese recuerdo y que sabe perfectamente que está en España, antes que en Cataluña. Por lo tanto, la guerra de las banderas, entrar en la guerra de las banderas cuando está previsto en el ordenamiento, que tiene que estar presente y indica una acción exprofeso de quitarla. No es que se la haya olvidado a alguien, sino que esa bandera estaba ahí y que se ha quitado. Entonces, apelaría al sentido común y que si realmente el PSC, en lo que se distingue del nacionalismo rampante y tronante, es en volver a esa sensatez, yo creo que ha sido un gesto, creo yo, desafortunado, claramente un guiño a los separatistas, pero creo que para el PSC el primer damnificado es el Partido Socialista. Creo que es desafortunado haberlo quitado, pero bueno, Collboni sabrá. Muy rápido, yo referente al tema de la bandera, en esto tengo que ser, amo la bandera como amo a España, ¿no? Para mí el problema es el apartheid social, político, cultural que existe, y esto es uno de los ejemplos. Amando a España, que no puede ser de otra manera, como catalán que soy, amar a España es uno de los principios básicos de cualquier catalano, cualquier vasco, cualquier extremeño, cualquier madrileño, amar a su patria. Los símbolos de la patria representan a su patria y a su gente y a lo que representa la unidad y la verdadera gente de España. Quitar los símbolos de España no representa nada más que ir contra los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles. Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con esa reunión que se realizó en la embajada de Rusia aquí en España, y concretamente en esa embajada fueron unos generales misteriosos. Miren lo que dice la noticia, dice: los misteriosos generales españoles en la embajada de Rusia en Madrid. Atención, que no fueron vestidos de militar, pero varios militares de alta graduación, en este caso generales, algunos de ellos retirados, otros dicen el chivato que no, estuvieron en esa recepción, por cierto, en esa recepción donde el señor Tamames insultó gravemente al partido que le quiso hacer presidente de gobierno. Señor Dalmau, usted que es de familia militar, ¿usted cree que la situación que hay ahora mismo prebélica con Rusia, esos generales tenían que haber estado en esa recepción o tenían que haber tenido una postura de apartarse un poco de ir a la embajada rusa? Porque no olvidemos, o sea, la OTAN está en guerra directa con Rusia, o sea, no es Ucrania la que está en guerra, sino es la OTAN, y nosotros formamos parte de la OTAN. Yo creo que nos estamos equivocando y tenemos que abogar por la paz, seamos hombres de paz, que es lo más inteligente en estos casos. Esta guerra va en contra de los intereses de Europa y de los intereses de España, porque nos está costando dinero. Esta guerra va en contra de... Sí, pero aparte de la guerra, los generales tenían que haber estado ahí. Los generales no son parte política, ni parte activa, ni pasiva dentro de lo que representa esta guerra, puesto que los generales no representan ni los intereses de unos ni los intereses de otros. Simplemente son nuestro escudo defensivo ante cualquier amenaza exterior. Repito, yo no entiendo esta política de estos generales. Podrían haber estado en la embajada ucraniana o podrían haber estado en la embajada rusa, en ninguna de las dos. Lo que hay que defender es la paz, la prosperidad y la unidad de España y la unidad de Europa. Lo que no podemos entender es una guerra a las puertas de Europa, una guerra en Europa y una guerra que representa otros intereses nada más que llenarse el bolsillo. Ciertos señores que no se encuentran ni siquiera en Europa y que nos venden el gas licuado a un precio de oro y que nos están vendiendo material militar a un precio de oro, ayudado, eso sí, posiblemente por algunos generales que están en una embajada o están en la contraria. Seamos hombres de paz, aboguemos por la paz y aboguemos por la prosperidad. Pero no me ha dicho nada de los generales. No, es que de los generales prefiero no hablar porque evidentemente ya tienen suficiente desprestigio con haber estado donde han estado.
Bueno, yo he estado bastante de acuerdo en lo que ha dicho, menos en lo del final, que a lo mejor no lo he entendido bien. Pero yo creo que España debería buscar la neutralidad porque es una guerra que es que nos viene mal a nivel de nuestros intereses. Estamos defendiendo intereses que nos son ajenos e incluso antagónicos. Y que haya acercamiento, sí, en esa búsqueda de paz que estabas diciendo tú, que haya acercamientos con generales que ni siquiera están en activo, pues igual que sea una embajada se puede ir a otra. Mientras no tomen partido ni hagan declaraciones políticas ni nada por el estilo, a mí la verdad es que no me parece un crimen. Me parece que se está exacerbando por la locura colectiva que hay de comprar el relato que nos viene de Estados Unidos con Ucrania. Pues vamos a continuar amigos, y vamos a continuar con esa noticia que habla que 23 miembros de las brigadas internacionales han recibido la nacionalidad española. Dice, en reconocimiento a su intervención aquí en España y a través de un Real Decreto, el Gobierno de España, entonces en manos del Partido Socialista, les concedió en 1996 por primera vez el derecho a adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza. Posteriormente, la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero facilitó en 2007 el proceso para evitar a los interesados tener que renunciar a la anterior nacionalidad, como era necesario hasta el momento. El gobierno de Pedro Sánchez ha ampliado la extensión de la ley de forma que pueda aplicarse además a los hijos y nietos de los brigadistas que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendentes y de la defensa de la democracia en España, según recoge el artículo 33 de la Ley de Memoria Histórica. Lo cierto, amigos, que se han facilitado los trámites para los interesados y ya hay más de 26.000 personas que han obtenido la nacionalidad en los últimos meses gracias a la Ley de Memoria Democrática. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, a estos nuevos españoles podrían sumarse los descendientes de los brigadistas que culminen sus trámites. Incluso llegarían a tiempo a votar por primera vez en las elecciones generales el próximo 23 de julio. Señor Dalmau, ¿qué opina usted de que haya una nacionalización masiva, sobre todo utilizando leyes de memoria democrática, hacia que van, lógicamente, condicionando el voto hacia un lado? Totalmente en contra, porque precisamente las brigadas internacionales que estuvieron aquí lo que vinieron fue también a una guerra, y tenemos que estar en contra de todas las guerras y más de una guerra civil como la que hemos sufrido en España, ¿no? Repito, ¿por qué a los de un lado sí y a los del otro no? Porque evidentemente las brigadas internacionales hubo entre 35 y 59.000 voluntarios, nunca se ponen de acuerdo. Este Real Decreto es el Real Decreto 1792 del 2008, del 3 de noviembre, instaurado precisamente el 2007 por el señor Zapatero, donde lo que querían dar era carta de naturaleza a una gente que vino a combatir, a matar españoles también, porque, repito, tan españoles son los de un lado como los del otro. Esta guerra civil que tuvimos casi no se pudo evitar, pero la explicación de esta guerra civil es que unos españoles nos matamos contra otros españoles. Y esto no puede volver a ser. Recomendando a Machado, españolito que vienes al mundo, una de las dos Españas ha del arte el corazón. Y repitiendo a Unamuno las palabras que decía: amo España porque no me gusta. Y de aquí vienen todos los males y de aquí vienen todos los problemas. Repito, ¿por qué los de un lado, las brigadas internacionales sí, por ejemplo a la Legión Cóndor y al CTV italiano, no? ¿Por qué no se les menciona? Bueno, yo un par de apreciaciones históricas, porque no quiero desvirtuar el debate. Sobre el número ese que oscila de cuántos brigadistas vinieron, sí, no, es el referente a cuántos hubo a la vez. Es decir, en el número en total sí se ponen de acuerdo. Sobre lo de los unos y los otros, ahí eso va en contra de tu argumento, porque a los otros, como ganaron la guerra, Franco dio las cartas de naturaleza que quiso, incluyendo a los mercenarios que venían de Marruecos. Entonces eso sí pasó. O sea, ahí también te digo, la guerra civil fue hace mucho tiempo, Franco lleva mucho tiempo muerto, y que a ellos en sí les den esa carta de naturaleza por determinados motivos, a ellos, estoy hablando no a 20 y no sé cuántos mil descendientes, porque eso luego lo han desdibujado bastante, pues no me parece el asunto principal. Y veo a la derecha enloqueciéndose con esto, y no se enloquece con que desde 2012 ahora ha habido más de 1,5 millones de personas que les han dado la nacionalidad. Algunos de ellos ni siquiera hablan español, no son de nuestra cultura, algunos son islámicos, se han estado regalando nacionalidades sin parar, y sin embargo de esto no se habla. Y si tú dices esto, a mí me llaman fascista en cuanto lo digo.
Y yo creo que el punto de mira en este caso habría que ponerlo ahí. ¿Cuánta gente entra a España de forma irregular y les permiten regularse? Y con el tiempo terminan teniendo la nacionalidad. Es que es una cosa que no se puede permitir. O sea, nuestras fronteras son como un queso de Gruyère en el cual entra quien quiere, hacen lo que les da la gana. Nuestra ley de extranjería es la más laxa que hay en Europa, porque si no haces ninguna cosa sancionable no te echan, aunque seas irregular, y se centra en las brigadas internacionales. Como en las brigadas internacionales, la mayoría de la gente está muerta ya, porque eso ya es de otra época, y está removiendo y hacer un escándalo político de algo que no tiene prácticamente importancia, y que no se haga un escándalo político de que se regala la nacionalidad en nuestro país, porque la mayoría de la gente que se nacionaliza lo pide de hecho a los 2 años de estar aquí, porque es la excepción pero es la mayoría, y que eso esté pasando y que nadie diga nada, pues a mí me da mucha rabia, porque tú puedes estar a favor o en contra de lo de las brigadas internacionales, pero que la gente lo ponga en el centro del debate político como si fuera lo peor que le pasa a España, pues a mí que se la regalen a muchísima gente que no habla ni español, pues me parece una aberración. El problema no es si se ha regularizado o no se ha regularizado, el problema es que se hace a través de un Real Decreto y una ley de memoria democrática. Es que ese es el problema, es que se desvirtúa. Si evidentemente ha pasado antes con el gobierno de Franco y ahora pasa con la democracia, yo puedo estar de acuerdo en ambas regularizaciones. El problema es que se hace en virtud de una ley de memoria democrática que lo llaman de reconciliación, y a través de un Real Decreto que lo que hace es una regularización masiva, no solo de los combatientes sino de los hijos. Y también apoyo a todos aquellos que no entienden ni siquiera el lenguaje español y se les regulariza, como se ha hecho también desde el gobierno del Partido Popular antiguamente con un bonobús. Pero quieres decir que no lo apoya, porque has dicho que lo apoyas, yo creo que sin querer. Has dicho que no apoyas. No, yo apoyaría las dos regularizaciones, pero no una frente a la otra, y no un Real Decreto o a través de una ley de memoria democrática. No, me refiero a la gente que no habla el idioma y lo que has dicho. Es que ha parecido como que decías que lo apoyabas. No lo apoyo en absoluto. Vale. No apoyo las regularizaciones masivas de gente que apoyo de los que tienen evidentemente un arraigo en España. Pues amigos, la verdad que tenemos que darle una mala noticia, porque Estados Unidos confirma la muerte de los 5 pasajeros del Titán. Bueno, también tenemos que darle una buena noticia. En Aragón, el Partido Popular y Vox también han llegado a un acuerdo. El partido de Santiago Abascal va a presidir el Parlamento y luego ya veremos los siguientes acuerdos. Pero esta noticia, señor mal asunto. Arranz, es mala que hayan muerto estos señores. La verdad que era un poco locura meterse en ese submarino que ya había dado muchos problemas de seguridad, y claro, era casi buscar una aguja en un pajar. Ha servido además para pulsar a la opinión pública. Yo he estado muy atento a las redes sociales, he tenido incluso algún que otro rifirrafe con algún que otro insigne, porque de pronto la vida de estos 5 tripulantes se ha convertido en un objeto hasta risible, ¿no? Había chistes, había trato frívolo de la noticia, y una de las veces pues comenté que había que poner un poco de sensatez, porque había 5 personas atrapadas en un batiscafo convertido en un ataúd, del que incluso decían los técnicos que de salir a la superficie serían incapaces hasta de abrir la escotilla desde dentro. O sea, y se escuchaban cosas bastante alucinantes, y yo siempre empatizo mucho con las personas que están en esas situaciones extremas, y me los imaginaba a estos pobres hombres agonizando en esas últimas horas que les faltaba el oxígeno. Dentro de lo dramático de la noticia es que la nave ha implosionado, es decir, se ha atomizado, se ha aplastado por el peso de la presión a 4 kilómetros de profundidad, y no deben de haber sufrido absolutamente, bueno, prácticamente nada, ¿no? Pero sí que es curioso, Jesús y amigos, cómo de pronto, ¿verdad?, se ha polarizado todo en torno a los 5 tripulantes, porque muchos decían, bueno, allá ellos se lo han buscado. A ver, por favor, las situaciones de desgracia en la vida, uno no va buscando la muerte, bueno, salvo que lo hagas intencionadamente, pero estoy convencido de que esos 5 tripulantes, bueno, incluyendo al piloto de la nave, claro, no pensaban acabar así. Ha sido una desgracia. Hemos leído, Jesús, estos días unos comentarios que decía, madre mía, que no nos pase nada, ¿no? Porque, madre mía, y efectivamente la fascinación que tú apuntas por el Titanic, que ahora vamos a ver, es como un imán, ¿no? Sí, porque amigos, estos señores que están, lógicamente, el Titanic es el barco más famoso del mundo, todo el mundo ha visto la película de Titanic, cómo salía DiCaprio directamente, que era el protagonista de esa relación de amor, y luego todo lo que pasaba, pero al parecer
las cosas no pasaron como nos cuentan. Dice la siguiente noticia: el Titanic hundió la libertad económica en Estados Unidos. Atención, que este artículo del Instituto Juan de Mariana nos habla directamente de cómo las poderosas oligarcas de la JP Morgan, los Rothschild y los Rockefeller tramaron, atención, tramaron pues lo que pasó en el Titanic. Y como tenemos aquí a David Felipe Arranz, quiero que nos cuente usted esa historia alternativa que tiene mucho sentido, porque dicen que ni el Titanic chocó con un iceberg, ni era el Titanic, sino un barco gemelo, y que cuando fue a zarpar el Titanic, los Rockefeller, los Morgan y los Rothschild se quedaron en el puerto a sabiendas que iba a haber un atentado, porque dicen que verdaderamente fue una explosión, como el Maine. Fue una bomba que explosionó y hizo un boquete que llevó abajo. No se chocaron con el iceberg ni de broma. Eso es una película que luego vino después. Eso según lo que dice este artículo. Es una de las teorías que hay que se manejan en el sentido de que incluso había testimonios de los supervivientes de un ingenio, una nave submarina con un gran estruendo. Es decir, evidentemente la teoría más plausible es la del choque con el iceberg, pero lo curioso es que aquí el mundo se dividió en dos, porque los grandes millonarios que iban de pasajeros en el Titanic, que creían en un mercado abierto y liberal, que no creían en una centralización del poder, porque es lo que estaban tramando los creadores del Titanic. Sí. Estaban pensando en el sistema de la Reserva Federal, que es el que tú muy bien has apuntado, cambió el mundo, el que se establece, y quería crear JP Morgan la banca central, pero controlada por ellos. Y curiosamente en el Titanic iba la oposición de este sistema económico centralizado. Isidoro e Ida Strauss, que eran dos grandísimos amantes de Macy's, bueno, los fundadores de Macy's, de los grandes almacenes que hemos visto en infinidades de películas y de historias. Benjamin Guggenheim, otro gran empresario de la minería, y John Jacob Astor, uno de los nietísimos o bisnietos de uno de los primeros millonarios de los Estados Unidos. Mire usted qué casualidad, que no digo yo, que puede ser también, que la oposición al Banco Central, impulsada por Morgan, Rothschild y Rockefeller, viajasen, qué casualidad, en el Titanic, con lo cual la oposición se esfumó, pero vamos, de la noche a la mañana. Pero hay ¿Qué sabían ellos que no embarcaron en ese barco? Claro. ¿Qué sabían esos tres? Fue justo, en concreto JP Morgan, que decidió no embarcar. ¡Ah! ¡Qué coincidencia! Bueno, porque además se vendía como un lujo, el barco invencible, el barco que jamás haría agua. Y fíjate, por ejemplo, que hay un libro precioso que se titula El naufragio del Titán, que es de 1898, señoras y señores, del 98. Estamos hablando de que el naufragio es abril de 1912, y un tal Morgan Robertson escribió que eso iba a suceder. El libro lo podéis comprobar, año 1898, que los barcos, uno, el Titán, que es el de la novela, y el Titanic, los dos parten de Southampton, y que los dos, y esto es lo más alucinante, chocan contra un iceberg. ¿Cómo lo entiendes? Bueno, aparte, ¿qué es eso de lanzar un barco con 2.224 personas a bordo y dejar solo 20 botes? En fin, hay cosas muy extrañas, muy raro, ¿no? Muy raro, y muchos misterios sin resolver, que desde luego estoy seguro de que andando el tiempo habrá más luz sobre el caso. Que hubo un iceberg, muy probable, pero que a Morgan, a Rothschild y a Rockefeller les vino como anillo al dedo, vamos, eso está muy claro, y efectivamente cambió el sistema mundial, porque al año siguiente, en 1913, nace la Reserva Federal, impulsada por estos personajes. Además, la Reserva Federal, que no es como el Banco Central, por ejemplo, europeo, claro. Ni como el Banco Central de España, Exacto. Que es algo público, Exacto. Sino directamente es algo controlado por esta banca gente. privada, sí, así es. Es pura plutocracia, monopolio, y ahí seguimos con ese sistema. Por eso digo que la fecha, y tú lo has apuntado muy bien, Jesús, de 1912, naufragio del Titanic,
fin de la oposición a ese sistema de reserva federal, y es en el que siguen ahora. Le voy a contar una historia, porque aquí intervienen los Rothschild, y usted sabe que después de que es asesinado, bueno, el señor Kennedy quería que esa reserva federal, y de hecho dictó una norma para que esa reserva federal dejara de ser algo privado para que el Estado participara de alguna forma. Usted sabe que inmediatamente asesinan a Kennedy en Dallas. Según Johnson, me parece que era el vicepresidente, según deja de ver a Kennedy en Dallas y coge el avión, en el avión dicta la derogación de esa ley. Fíjate, bueno, en fin, los poderes financieros. Los poderes financieros. Muy rápido con este tema. Yo apelo otra vez al cine, y en la película JFK decía qué es lo que está pasando, cuando decía esto es una pregunta metido dentro de un enigma donde al final vamos a encontrar una sorpresa. Creo que era el general que había estado en las Black Ops, ¿no? Entiendo que todo esto está muy cerca de una Black Ops, una trama negra, por decirlo en castellano, puro castellano, y yo creo que hay muchísimo que hablar de los Morgan, de los Rockefeller y de los Rothschild, y evidentemente el Titanic guarda muchos secretos que no quieren ser desvelados. Sí, es así, y la verdad es que es muy curioso cómo yo hablaría incluso de esa maldición, porque estamos hablando de un pecio que atrae, que imanta a expediciones de gente que se embarca en una aventura con un ingrediente muy alto de fatalidad. Son advertidos de las atmósferas de presión, de la profundidad de los 4.000 metros, y aún así la fascinación por ese gran mastodonte hundido en las profundidades oceánicas sigue atrayendo, y lo malo es que seguirá atrayendo la tumba del Titanic a otros futuros aventureros, ¿no? Nos han escuchado nuestras opiniones, y ahora ¿qué es lo que queremos? Escucharles a ustedes, y para eso vamos a conectar con Ainhoa Martínez. Buenas noches, Jesús. Aquí tengo un montón, así que os toca escuchar efectivamente vosotros a los espectadores. Carmen nos dice: María Guardiola quiere ser igual que Ayuso y no la llega ni a la suela de los zapatos. Carlota nos dice: Pedro Sánchez firma decreto tras decreto contra el pueblo español y sigue escondido en su palacio. Diego nos dice: Revilla es como un camaleón, se adapta al régimen donde más le conviene. Javier nos cuenta: democracia, esa es la excusa de un sistema donde los políticos se permiten de todo. Y por último, Francisco nos dice: los políticos solo están pendientes de sus intereses, no les importa el beneficio de los ciudadanos. ¿Qué opinas, Jesús, tanto tú como tus colaboradores, de esto que nos cuentan nuestros espectadores? Pues hombre, la verdad que más acertado imposible. Lo cierto es que los políticos desgraciadamente no piensan en el bien común y piensan más en esa partitocracia, esa estructura de partidos, y sobre todo en la gran empresa que es el partido y en sus intereses privados. Pero bueno, como tenemos aquí tres mentes privilegiadas, que respondan ellos a cualquiera de las preguntas. Bueno, yo lo primero que quería decir es que frente a la opinión de nuestros telespectadores, ellos tienen la razón, y nosotros lo único que podemos hacer es ser su voz y evidentemente callarnos cuando ellos hablan. Enhorabuena, porque vosotros tenéis la razón y nosotros solamente somos los transmisores. Estamos aquí porque estáis ahí. Yo suelo decir que, bueno, es un poco el sentir de la calle, que la gente está muy cansada de la clase política, de todos, de izquierdas y de derechas, y que la gente lo que quiere es que esto cambie, que haya, y que se deje, bueno, hay gente que a veces tira un poco para un lado o para otro, pero yo creo que la realidad al final acaba imponiéndose, y la gente tiene mucho hartazgo tanto de la clase política como de los propios políticos en sí. ¿Usted cree que sería necesario implementar el diputado de distrito para que, digamos, esa partidocracia, esas estructuras jerarquizadas de los partidos políticos dejen de tener ese gran poder? Yo creo... Y el político dependa directamente del ciudadano y no dependa precisamente de quien le pone las listas. Yo creo que Estados Unidos es la prueba de que eso no funciona. Sé que hay mucho admirador del sistema americano, pero allí los lobbies funcionan mejor que en ningún sitio, y los partidos al final tienen al jefe de partido, que es el que al final termina moviendo o removiendo a la gente. De hecho, en Estados Unidos solo salen de 2 partidos, el resto son prácticamente inexistentes. Entonces yo creo que la solución va más allá de eso. Yo creo que eso no es suficiente. En enero de este año, una de las instituciones más prestigiosas a nivel europeo, la encuesta social europea, lanza el barómetro a nivel europeo. Bueno, el caso es que, ojo, España, de todos los países europeos, es el país que peor valora sus partidos políticos. En una escala del 0 al 10,
su nota media es 1,9. ¿Por qué? Y eso que se hizo antes que saliera la señora Guardiola. Eso fue antes de Guardiola. Pero incluso dice que los peores gobernantes y los peores partidos, o sea, que es que nos cubrimos de gloria, pero yo creo que es que la sabiduría popular, a veces hay que confiar un poco en ella y ver por dónde van los tiros, y al pan pan y al vino vino. La gente que está en sus quehaceres cotidianos no la engaña fácilmente tampoco. Lo que sí tenemos que decir que nosotros no podíamos llegar a menos y ellos no podían llegar a más. Irene Montero, desde luego, sabemos por qué ha llegado. Bueno, lo que no pero entendemos es que Irene es cómo ha Montero sido es el Cajera. ejemplo de muchos políticos, ¿eh? Sí, sí. Que hay muchas Irene Monteros. Claro, en España. repito que este es el drama del pueblo español, el pueblo español tan rico en buenas cualidades entrañables, que además ha descubierto y ha hecho grandes gestas humanas y sociales, se ve ensombrecida por los políticos. Repito, el pueblo español no ha podido llegar a menos y nuestros políticos, como muchos de los que estamos hablando, no han podido llegar a más. Este es un drama absoluto que tenemos que acabar con él, que debemos crear en nuestras propias raíces, debemos creer en nuestra propia sociedad y debemos creer en nuestra propia yo os voy a gente, decir porque una en el cosa. fondo el pueblo español es mucho más que nuestros políticos. Sin decir nombres y sin decir partidos, la estrategia de un partido político, el otro día estoy hablando con uno de sus promotores, pues ayer mismo era coordinador de reponedores de una cadena de supermercados. Y entonces me decía este hombre, al que aprecio muchísimo, pero ¿qué opinas de esto? Digo, hombre, que a ti te marque esa tendencia este chico, no lo sé. Hablábamos antes de prohombres, ¿te acuerdas? Pues yo creo que estamos a... Si le hacen cajero, le harán ministro. Pues amigos, se nos acabó el tiempo. Señor Dalmau, muchísimas gracias. Señor Vaquero, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Señor Arranz, muchísimas gracias. Buenas noches. Y muchísimas gracias a todos los telespectadores que nos han visto, deseándoles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta mañana, amigos.